empezar. Decimos así, Padre bueno, te damos las gracias porque nos acercamos ante tu presencia con un espíritu de gratitud genuino, dándote las gracias siempre por este espacio, porque tú le das tu revelación, tu sabiduría, tu conocimiento a Coco, y él muy gentilmente, diligentemente, desprendidamente y consistentemente se organiza para tener estos espacios de diálogo y de transferencia de conocimiento y sabiduría por los últimos 6 años. Así que te queremos dar gracias porque este espacio es un espacio tuyo, es un espacio de educación, es un espacio de formación, es un espacio de desarrollo. Te presento a todas las personas que están compareciendo en este momento. De manera especial te pido tu cubierta, tu sombra omnipotente sobre cada uno de ellos, sobre sus cónyuges, sobre sus hijos, sus hijas, su parentela extendida. Y te suplico y te suplico y te suplico que los apartes del azote del COVID, que los mantengas en salud y que podamos cruzar por este valle agarrados de tu santo manto. Padre, ayúdanos en el día de hoy a expandir nuestro modelo mental y a disponer nuestro espíritu a continuar creciendo en la jornada de camino al cielo. Te entregamos esta oración, te damos las gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. El tema que vamos a cubrir hoy en el módulo 5 del 5º año de este seminario avanzado y expandido es el tema del liderazgo auténtico, verdadero y positivo. Y cuando hablamos de liderazgo auténtico, estamos haciendo referencia a un patrón de conocimiento y un patrón de comportamiento que promueve y se inspira en las capacidades psicológicas positivas y espirituales. Así también como en un clima ético positivo para fomentar la conciencia de uno mismo y una moral basada en principios y valores que debe ser internalizada y que le permite al ser humano el procesamiento y la aplicación de una sabiduría equilibrada y sobre todas las cosas con un interés marcado en ayudar al prójimo, ayudar a los demás, ayudar al necesitado, a ayudar al que nos brinde la oportunidad de así hacerlo, a quien podamos servir. Y lo quiero repetir, es un patrón de comportamiento que promueve y se inspira en las capacidades psicológicas y espirituales, así como en un clima ético positivo para fomentar una conciencia mayor de uno mismo, una moral basada en principios y valores que debe ser internalizada y un procesamiento de conocimientos y de sabiduría que sea equilibrado y un interés marcado, y esto es lo que quiero enfatizar, un interés marcado de ayudar y servir a otros de manera genuina, sin intereses particulares. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy y tendrán copia de todo cuando se termine la sesión. Voy a empezar con 3 poesías. Voy a empezar con 3 poesías porque la poesía no es otra cosa que la más depurada manifestación de sentimientos, emociones y reflexiones. Y la poesía es lo que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida, las relaciones, la muerte y en particular la relación con Dios. Por lo tanto, a veces pienso que hay que darle en la sociedad
oportunidad a los poetas. Y me gustaría en ocasiones a veces decir que hablen los poetas, a ver qué aprendemos y que nos den su sabiduría. Así que empiezo con esta poesía, Isla Negra, de Pablo Neruda, el chileno Premio Nobel en Literatura de 1971. Y miren cómo se llamaba. Se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Y como el nombre era tan complicado, se lo cambió a Pablo Neruda, el gran chileno. Y miren la belleza de esta poesía. Y cualquier parecido con nuestra realidad actual es pura coincidencia. Así que Pablo Neruda, y algo golpeaba mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Y vi de pronto el cielo desangrado y abierto. Y es una gran metáfora, ¿verdad?, que uno puede interpretar. La próxima poesía, que me encanta también, es la poesía Panfleto. Y comparemos esta poesía de Panfleto con Isla Negra de Pablo Neruda. Y esto no tiene ninguna connotación ideológica, absolutamente ninguna, pero la escribió Luis Muñoz Marín en el 1920, cuando era un gran poeta. Y dice así: he roto el arco iris contra mi corazón, como se rompe una espada inútil contra una rodilla. He soplado las nubes de rosa y sangre más allá de los últimos horizontes. He ahogado mis sueños para saciar los sueños que me duermen en las venas de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron para sazonar mi café. El sueño que duerme en los pechos estrujados por la tisis, un poco de aire, un poco de sol. El sueño que sueñan los estómagos estrangulados por el hambre, un pedazo de pan blanco. El sueño de los pies descalzos, menos piedras en el camino, Señor, menos botellas rotas. El sueño de las nucas horizontales, techumbre, hojas, yaguas. El sol es horrible. El sueño de las manos callosas, musgos, olán limpio, cosas suaves, blandas, cariñosas. El sueño de los corazones pisoteados, amor, vida, vida, vida. Yo soy el panfletista de Dios y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos hacia la gran aurora. Y la tercera poesía, que es la más que me gusta y que algunos tratadistas y teólogos la han denominado, la han titulado como omnipresencia y omnisciencia de Dios, es la del rey David. Y aparece en Salmos 139, 23 al 24. Y hay unos salmos que son muy misteriosos y muy milagrosos. Por ejemplo, como el Salmo 119 y el Salmo 139. Son salmos que hay que estudiarlos y estudiarlos y estudiarlos. Pero en esta poesía, y los salmos, dicen los estudiosos,
plasman los sentimientos, las emociones y las reflexiones para entrar al corazón de Dios. Así que esta poesía, este salmo, esta porción del Salmo 139, del 23 al 24, el rey David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y a través de este salmo, que es un salmo en busca de autenticidad. Y una de las cosas importantes del rey David, es que era un hombre siempre en busca de la autenticidad, de lo genuino, de lo verdadero, de lo positivo. Y en este Salmo 139, cuando uno lo lee completo, la conclusión de David es que Dios sabe todo de mí. Dios va a todo lugar conmigo. Dios me ha hecho de la forma que soy. Por eso le pido a Dios: escudriñame. Dios nos conoce totalmente. A Dios no lo podemos coger por sorpresa. Por eso es que lo que debemos hacer es darle las gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Y quería comenzar con este Salmo de David, porque cuando uno lee las noticias, leí las noticias esta mañana con mucho cuidado. Cuando uno lee las noticias, y anoche escuchaba las noticias, uno se convence absolutamente de la necesidad que tenemos de Dios. Si uno concentra en las noticias, en la lectura, y escucha las noticias con focalización, no queda más remedio que convencerse de la necesidad que tenemos de la presencia de Dios, y que la búsqueda de la autenticidad, como David, siempre está relacionada con la búsqueda de Dios. Así que la próxima lámina es una expresión del libro económico de Bill George, True North, el verdadero norte, y el liderazgo auténtico. Y el otro libro, Las 7 lecciones, que lo hemos discutido en otras sesiones, las 7 lecciones para dirigir en un contexto de crisis. Y una de las cosas que dice Bill George aquí es que la característica principal del liderazgo eficaz es la autenticidad. Y una de las cosas también que hemos estudiado y hemos estado compartiendo con todos nuestros clientes, amigos, estudiantes y todas las personas relacionadas a nosotros es que la característica medular de los líderes diferentes, porque hay líderes diferentes, pero la característica medular que los líderes diferentes tienen en común es la acción consistente y sostenida para lograr resultados, y en ese proceso presentarse en la vida diaria de manera auténtica. Por lo tanto, la autenticidad hay que luchar, es una batalla, decía Pablo, es el combate por la vida espiritual. Así que el liderazgo empieza y termina con autenticidad. Y siempre es una lucha, es un desafío, es un reto. Y siempre estamos en proceso. Es una jornada. Nunca acabaremos hasta que estemos en el cielo. Y el liderazgo empieza y termina con autenticidad. Y esto lo que significa es que la persona se esfuerza por decir la verdad. Es un esfuerzo por decir la verdad, hablar con verdad y hablarle con verdad al poder.
Y segundo, es un asunto también de aceptar la responsabilidad en una era donde el virus mayor es la irresponsabilidad. La pandemia mayor es la de la irresponsabilidad. Pues una era donde la pandemia mayor es la de la irresponsabilidad. El liderazgo auténtico acepta la responsabilidad de sus sentimientos, comportamientos y decisiones. Por eso es que un líder auténtico que está en el proceso de la autenticidad nunca va a decir, eso es lo que hay, yo soy así. Un líder auténtico lo que dice, estoy siempre en continuo mejoramiento para aceptar la responsabilidad de mis sentimientos, comportamientos y decisiones. Y esa autenticidad tiene que ser sincera, coherente, positiva, con uno mismo y con los demás. Tiene que ser original, por eso la poesía, ¿verdad? Tiene que ser original y tiene que responder esa autenticidad por sí misma. Las personas que evocan conducta auténtica responden por esa misma autenticidad. Entonces, cuando hablamos de esa autenticidad, estamos aludiendo a que la vida del ser humano sea un reflejo de lo que hay en su corazón. Esto es muy importante, muy importante, muy importante. Miren lo que significa esto, que nuestro comportamiento es un reflejo de lo que hay en el corazón. Así que esa correspondencia, que es un canal abierto, es un canal abierto. Por eso es que decía David, examíname. Es un canal abierto, por lo tanto hay que trabajar, esforzarse y ser valiente para que la vida sea un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y que el ser humano, ¿verdad?, él o ella, sea auténtico, sea él mismo, ella misma. Eso es lo que quiere decir aspirar a ser el ser que la persona ha creado y que Dios tiene en agenda para nosotros. Así que el liderazgo auténtico es cuestión de desarrollar una imagen fidedigna, una identidad verdadera. Lo que quiere decir es que mi vida interior se refleja en el exterior. Y no es un asunto de copiar un estilo, es un asunto, liderazgo auténtico, es un asunto de desarrollar el carácter. No es un asunto de convertirse en una celebridad. Esta jornada no es un espectáculo, ni tampoco es un show. No, esto no es una vida de espectáculo, ni es una vida de show, ni es una vida de un escenario. El liderazgo auténtico es cuestión de carácter. Es un deseo ardiente, como lo tenía David. Es un deseo ardiente. Eso quiere decir esto punzante de servir y ayudar a los demás. Y ese liderazgo auténtico es guiado por el corazón, la pasión, la compasión, así como por las cualidades de la mente. Y como ya dije al principio, ese liderazgo auténtico se desarrolla realmente si uno lo hace en comunicación, en conectividad con Dios. Por lo tanto, en resumen, el liderazgo auténtico se desarrolla, se cultiva y se refina. Es un proceso, es una jornada. Y en esa gestión hay que reconocer los dones que Dios nos ha dado. Hay que descubrirlos de manera real y de manera correcta. Por eso es que David decía, examíname, escudriñame, Señor. Hay que reconocer esos dones y también hay que reconocer las oportunidades de mejoramiento.
porque si los dones no se casan con las oportunidades de mejoramiento, nunca se desarrollarán a cabalidad, aunque había el potencial de así hacerlo. Por eso es que el liderazgo auténtico siempre, 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 siempre va a estar dedicado al desarrollo personal, al autodominio, al autocuido, para entonces relacionarnos con los demás. Y el liderazgo auténtico requiere de una vida entera encaminada al crecimiento personal. Y aquí digo esto con alguna prudencia. La vida entera encaminada al crecimiento personal no tiene vacaciones. La vacación es un asunto de las instituciones. La vida entera encaminada al crecimiento personal es un asunto de vocación, de vocaré, de convocarnos para lo que hemos sido creados y lo que queremos hacer. Y ese liderazgo auténtico se trata de ser uno mismo, pero con valores, con fe, con consagración, con humildad, con sabiduría. Y en esa gestión de ser uno mismo, tratar de copiar un saco de características llevará a la persona a un eventual fracaso. No se trata de copiar un saco de características. Se trata de ser con virtud, de ser uno mismo, autónomo, con criterio propio, buscando siempre la sabiduría. Y ustedes saben, la Biblia nos enseña, la sabiduría es la búsqueda y es el temor de Dios. Así que, ¿cómo se desarrolla? Que es la pregunta que alguna gente nos hace. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo nos encaminamos hacia esa soledad, hacia esa autenticidad? Pues aprendiendo a manejar la soledad. Y aquí me voy a demorar un poquitín de nada. Hay un libro de Ortega y Gasset que algunos de ustedes leyeron en básico. Un libro extraordinario que en estos días debería ser lectura obligada de todo el mundo. Y si le tapamos la fecha al libro, que lo estoy repasando yo nuevamente, la fecha es de 1929 y el libro se titula La rebelión de las masas. Y aquí una de las cosas importantes que dice Ortega y Gasset es esto: ¿por qué se rebelan las masas? Y una de las cosas que él dice, porque están buscando significado y no lo encuentran. Y este libro muy impactante en las ciencias sociales, en la filosofía y en la literatura universal. Este libro de la rebelión de las masas. Pero siguiendo esta línea de la rebelión de las masas, el Ortega y Gasset de México, Octavio Paz, escribió en el 1950 el libro El laberinto de la soledad. Y posteriormente en Estados Unidos, uno de los científicos más importantes en la década de los 50 y de los 60, David Riesman, conjuntamente con Nathaniel Glaser, escribieron este libro, La muchedumbre solitaria. De paso, porque sé que hay algunos académicos aquí conectados, les quiero decir que David Riesman escribió un libro que hay que repasarlo en estos tiempos, que se titula On Higher Education, sobre la educación superior, que era un tema también de Ortega y Gasset, ¿verdad? El propósito de la universidad, la misión de la universidad. Pero Riesman, el científico social quizás predominante en la década de los 50 y los 60, escribió eso, On Higher Education. Pero todo esto es para decir que para desarrollar la autenticidad hay que aprender a manejar la soledad.
y que una de las dificultades que tiene el ser humano en la rebelión de las masas y en el laberinto de la soledad y en la muchedumbre solitaria es que no saben manejar la soledad. De hecho, mucha gente huye de la soledad y la soledad existencial duele, pero la soledad espiritual en vinculación con Dios lo que hace es ayudarnos a crecer, a desarrollarnos y a aumentar nuestra capacidad de ayudar y servir a otras personas. Por eso es que en soledad espiritual, y hay que proteger esos espacios y aumentar los espacios de la soledad espiritual en una sociedad que si lo dejamos, lo que va a hacer es encoger los espacios espirituales, porque esta es la sociedad donde todo el mundo quiere estar ocupado y en la sociedad donde todo el mundo quiere estar ocupado se van encogiendo los espacios espirituales para aprender a trabajar y desarrollar la autenticidad. Por eso es que la soledad espiritual nos permite descubrir y mejorar nuestra identidad. Y es en la soledad espiritual el único contexto donde los seres humanos nos atrevemos a deshacernos de las máscaras sociales. Porque cuando entramos a ver a Dios cara a cara, nos damos cuenta que Él lo sabe todo. Por lo tanto, es en la soledad espiritual que nos deshacemos de esas máscaras, personalidad, máscaras sociales, porque estamos en una relación cara a cara con Dios. Por eso es que esos espacios no pueden ser breves, ni pueden ser livianos. Tienen que ser dedicados y tienen que ser esmerados y tienen que ser apasionados y tienen que ser disfrutados, porque al final del día el resultado será crecimiento, desarrollo espiritual, emocional y también intelectual. Así que el punto importante para desarrollar la autenticidad, hay que darle para atrás, Manuel, hay que aprender a manejar la soledad. Y eso significa que una vez aprendo a manejar la soledad en conectividad con el Creador, porque si no me conecto con el Creador, siempre voy a estar cojo, voy a estar incompleto. Por lo tanto, en conectividad con el Creador, aprendo a manejar la soledad para luego abordar a otros y presentar con candidez ideas propias. ¿Por qué a veces hay dificultad en la presentación de las ideas propias? Porque hay algo inconcluso en el manejo de la soledad que me lleva a la autenticidad. Así que aprender a manejar la soledad para desarrollar la autenticidad es un asunto de comprometerse con lo que es correcto hacer. Y eso hay que descubrirlo. Eso hay que descubrirlo. Eso no es automático. Ahora bien, si se fuera a desarrollar un estilo, porque hay gente que me dice que siempre el estilo está presente, ¿verdad? Y yo escucho y pondero eso. Todavía no lo he aceptado, pero lo considero con seriedad. Si se fuera a desarrollar un estilo, ese estilo debe ser único, propio y debe ser consistente con el carácter, la esencia de quién es uno y la personalidad. Así que el estilo debe ser consistente con la esencia de la persona y debe trabajar para la persona, no la persona para el estilo. Por eso es cuando alguien trabaja para el estilo, se está olvidando del desarrollo de la autenticidad de la persona. Así que el punto, el estilo debe trabajar para la persona y no la persona para el estilo. Así que una advertencia. Si nos encuadramos
en un estilo. Y quiero enfatizar esto porque la sociedad secular, la sociedad cotidiana, enfatiza lo de estilo, enfatiza el cosmético, enfatiza estrictamente la estética, que son cosas importantes, pero que no deben determinar nuestra conciencia ni nuestra capacidad de ser. Así que si nos encuadramos en un estilo que no es consistente con quienes realmente somos, nunca nos convertiremos en seres humanos auténticos, porque siempre habrá una brecha entre el estilo y lo que somos. En ese sentido, esa brecha, hay que salir a reducirla, integrarla para presentar una autoconciencia mayor. Así que resulta vital desarrollar un estilo de liderazgo que sea consistente con el carácter y la personalidad del sujeto. Y aquí mismo en el grupo hay una serie de personas que lo han logrado. Y cuando yo los miro a distancia, pienso que han logrado esa integración entre su estilo, su carácter y su personalidad. Pero cuando uno las examina, esas personas, y una de ellas estuve hablando al principio aquí antes de empezar, cuando uno examina y los observa desde lejos a esas personas, son personas que se esmeran por crecer, desarrollarse, estudiar, aplicar y presentar lo mejor posible de su ser en la vida cotidiana. Así que un estilo de liderazgo que sea auténtico y adaptativo reconoce que hay diferentes personas, claro que sí, y hay diferentes ambientes y contextos. Eso es lo que quiere decir esto. Reconocemos que en la vida, según nos desplazamos y navegamos por los laberintos de la sociedad, nos encontramos con diferentes personas y diferentes contextos, ambientes y realidades. Entonces, llega a nosotros, ¿verdad?, las enseñanzas del Eclesiastés. Y me gusta mucho, ¿verdad?, porque a veces ese libro de la Biblia, el rey Salomón, otras personas aluden al libro esto como el predicador, el libro del predicador. Y esa palabra de predicador me gusta. Y siempre he hecho el argumento que no es monopolio de nadie. Todo el mundo tiene el potencial de predicar. Así que la enseñanza del Eclesiastés, en el capítulo 3 de Eclesiastés, nos dice, ¿verdad? Y resumo ese capítulo 3 de Eclesiastés. Voy a resumir ese capítulo 3 de Eclesiastés. En ese capítulo se nos habla del trabajo, se nos habla del descanso, se nos habla de la sucesión, se nos habla del equipo. Se nos dice en ese capítulo que todas las cosas son fatigosas, particularmente la fatiga por compasión. Y se nos dice también que nos tenemos que acercar a la casa de Dios para oír cosas que nos ayudan a descansar. Así que ese capítulo 3, reinterpretado, ¿verdad? Lo que nos dice Eclesiastés a los líderes que buscan autenticidad. Se dice, hay un tiempo para ser inspirador y motivador. Hay un tiempo para ser recio con la gente y adoptar decisiones financieras. Hay un tiempo para delegar y apoderar, para trabajar en equipo. Hay un tiempo para estar inmerso en los detalles. Hay un tiempo para comunicar públicamente. Y hay un tiempo para conversaciones privadas. Y hay un tiempo para orar y cultivar la fe. Así que
las adaptaciones se pueden llevar a cabo sin perder autenticidad. Eso es lo que quiere decir, los seres humanos nos tenemos que adaptar. Y la vida, miren esto, la vida cobra significado, satisfacción y autenticidad en Dios cuando buscamos de su presencia, buscamos de su relación cara a cara. Así que, repito, la vida cobra significado, satisfacción y autenticidad cuando buscamos de Dios. Y entonces aquí les recomiendo, queridos y queridas, les recomiendo una estrategia. Les recomiendo una estrategia, ¿verdad? Hay una persona que siempre me manda un texto de una vez a la semana y me pregunta, Coco, ¿cuál es tu estrategia? Y me gusta esa pregunta. Y aquí la persona está conectada, así que le voy a contestar. ¿Cuál es mi estrategia? Mi estrategia es temer, honrar y esmerarme por obedecer a Dios. Y en ese proceso, ¿qué es lo que ha hecho Dios conmigo? Dios me ha restaurado y me ha mejorado y me ha sanado y me ha perdonado y me ha fortalecido. Y por eso, si todas esas cosas han sucedido, que puedo dar el testimonio de que han sucedido, pues voy a estar gozoso, alegre y feliz, independientemente de que a veces las situaciones son difíciles. Así que este asunto de la autenticidad está relacionado con la necesidad de estar consciente de nuestras oportunidades de mejoramiento, estar consciente de nuestras oportunidades de mejoramiento, es decir, de nuestras vulnerabilidades y fragilidades. Significa también reducir las defensas, soltar el puño, abrir las manos y ser genuino con uno mismo, que significa que reconocemos nuestras oportunidades de mejoramiento y nuestra fortaleza. Por eso es que David, precisamente por eso es que David dice, escudriñame, Señor, escudriñame, examíname, Señor. Por eso es que David lo dice con esa intensidad, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David lo sabía, ¿verdad? Así que precaución, precaución, precaución. Precaución, precaución, precaución. Cuidado, cuidado, cuidado. A veces el ser humano está tan desesperadamente interesado en lograr la aprobación de otros que cubrirá cualquier debilidad y sacrificará la autenticidad para ganar el respeto y la admiración de otros. Eso es un costo demasiado alto. De hecho, no se lo recomiendo a nadie, porque al final de una jornada lo que se encontrará es dolor. Por eso es que, ¿de qué se trata? Se trata de hablar directo y claro, ¿verdad? Cuidado, cuidado, ¿verdad? De hablar directo y claro, pero manteniendo el respeto y la dignidad. De buscar resultados rápidos y mantener y sostener esa gestión de buscar los resultados. Impartir y solicitar retroalimentación. Pero la palabra retroalimentación lo que quiere decir vuelve a alimentar la persona. Particularmente en ruta al futuro. Se trata también de ser empático, amoroso, sin intimidaciones, paciente y receptivo y sobre todas las cosas sensible en todas las interacciones de la vida cotidiana. Entonces hay que manejar tentaciones. Definitivamente que hay que manejar tentaciones. Y mientras más uno va creciendo
y más uno se va desarrollando, más duras son las tentaciones. Y todo el mundo las tiene. Y ustedes saben cómo discutimos años atrás las tentaciones de la mordida del escorpión. Que hay algunas personas aquí que las mencionamos, ¿verdad? Y las discutimos en detalle, ¿verdad? Cuidado que no te pique el escorpión, y las 3A de la picada del escorpión: la arrogancia, el aislamiento, las 3A: arrogancia, aislamiento y el adulterio en todos sus sabores. Así que cuidado, cuidado. Por eso es que nos entregamos a Dios para que nos proteja, ¿verdad? Hay que manejar las tentaciones porque hay que asegurar que todo lo que se hace está dentro del dominio, espacio, territorio o jurisdicción de lo que es correcto. Y eso es un trabajo esmerado. Eso es un trabajo sacrificado. Eso es un trabajo que requiere tenacidad, estamina. Y cuidado con la tendencia de que poco a poco, pasito a pasito, carga con carga, las presiones para tener éxito nos alejen de los principios y los valores que suscribimos. Y en la medida en que el ser humano se aleja de los valores y los principios que suscribe, se abre una grieta y lamentablemente se enfría, se aparta la relación con Dios. Por lo tanto, lo interesante de David es que nunca perdió esa relación con Dios. Por eso es que podía decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque quiero ser auténtico como tú me creaste para ser. Así que hay que manejar las tentaciones. Hay una ironía, y esa ironía nos lleva a tener cuidado. ¿Y cuál es la ironía que nos lleva a tener cuidado? Es que con frecuencia, mientras más exitoso es el ser humano, más tentado está a buscar atrechos para seguir siendo exitosos. Así que cuidado con los atrechos. Cuidado con los atrechos, porque con mucha frecuencia los atrechos conducen a algo que no deseamos. Así que las dimensiones esenciales del liderazgo auténtico, las cualidades que obligatoriamente hay que desarrollar en esa búsqueda de la autenticidad. A mano izquierda, número 1, se trata de entender con suma claridad cuál es el propósito y la dirección que estamos persiguiendo. Entender con suma claridad cuál es el propósito y la dirección que estamos persiguiendo. Por eso es que cuando estamos tratando de revalidar una dirección, siempre hay que hacer la pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser de lo que estoy haciendo ahora mismo? Segundo, es un sistema, ninguno de estos elementos es más importante que otro. Segundo, hay que practicar con el comportamiento los principios y los valores sólidos. Los principios y los valores sólidos, hay que practicarlos constantemente, y es una práctica. Hay que hacer ejercicios normativos, hay que hacer ejercicio valorativo, hay que calentar. Tercero, hay que ejercer liderazgo con amor. Y el amor aquí es fundamental, y uno tiene que hacerse la pregunta: ¿las cosas las estoy haciendo con amor, con un sentido de empatía, solidaridad, de conectividad y de vínculo con el otro? ¿Y quién es el otro? El que sea. Una de las cosas que nos ha enseñado la covidianidad es que hay oportunidad para desarrollar una cultura de amor en el país, en las organizaciones, en las familias y en las comunidades, porque basta ya con los conflictos, con las tensiones y con las angustias
que no producen resultados ni nos permiten trabajar en unidad de propósito. Por lo tanto, hay que ejercer liderazgo todos los días con amor. Eso es lo que quiere decir, que lo que haga salga del corazón. Y es importante también conectar, no desconectar, conectar, establecer relaciones respetuosas y dignificantes. Y también hay que cultivar el autodominio, la autodisciplina, el autocuidado. Y como diría mi hija psicóloga querida, hay que también cultivar el autoamor. Los seres humanos nos tenemos que amar a nosotros mismos porque Dios nos amó primero. Así que se trata de una jornada de vida. Esto no es algo instantáneo que se logra al otro día. Es una jornada de vida que la tenemos que mantener sostenida. Así que muy importante entender con suma claridad, cuál es el propósito, cuál es el propósito que estamos buscando. ¿Cuál es el propósito? Propósito es esto. ¿Qué se supone que hagamos bien? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el propósito, la razón de ser? Y no se trata de cualquier propósito. Se trata de un propósito que tenga significado. Ejercer liderazgo, ¿con qué propósito? Si es un propósito negativo, dañino, perjudicial o lastimante, ese no es el propósito del liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico siempre se hace a partir de un propósito de servicio, de ayuda, de aliento y de desarrollo a los demás. Por eso es que los líderes saben esto. Sin propósito no hay seguidores y por eso usted se da cuenta por ahí que hay un montón de líderes por ahí que no tienen seguidores, que son líderes porque han sido asignados a posiciones en la burocracia, pero no tienen propósito porque el propósito uno se lo gana y uno lo presenta en el contexto, primero espiritual, intelectual y después social. Así que para encontrar tu propósito, primero debes entenderte a ti mismo, ¿verdad? Así que eso es una dimensión importante. Por eso es que David decía, examíname, Señor, porque estoy en este proceso de entenderme a mí mismo. Así que si queremos clarificar nuestro propósito, una de las preguntas que hay que mantener sostenidamente es ¿a quién le servimos? Esa es la pregunta de los líderes auténticos. ¿A quién le servimos? Y en esa contestación de a quién le servimos, debemos revalidar cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestras motivaciones, dónde está nuestro entusiasmo, qué es lo que nos hace vivir y que nos da energía y cómo logramos un ambiente eficaz en el cualquier contexto donde nos estemos presentando. ¿Cómo logramos un ambiente eficaz que ofrezca un vínculo adecuado entre la organización y nuestra identidad? Porque hay una relación, hay un vínculo entre la organización y nuestra identidad. Y en esa relación, en esa interacción, la responsabilidad del liderazgo auténtico es crear un ambiente eficaz, que sea propenso, que sea salubrista. Así que muy importante practicar los principios y los valores. Eso hay que enfatizarlo, practicar los principios y los valores. Los líderes son definidos por sus principios y por sus valores. Y los principios y los valores forman el carácter, desarrollan el carácter, desarrollan la autoconciencia. Los valores de los líderes auténticos se cristalizan a partir de sus convicciones y creencias personales.
Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo se desarrollan? Pues miren cómo se desarrolla. Estudiando, 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 ¿verdad? Por eso decían los griegos, una vida sin estudio no conduce al autoexamen. Y una vida sin autoexamen, lamentablemente, no vale la pena vivirla. Lamentablemente. Así que hay que estudiar, estudiar, estudiar. Esta es la sociedad del conocimiento, donde la gente tiene que estudiar y tiene que amar la aventura de los estudios. Y cuando uno estudia, estudia, estudia y estudia, es inevitable, inevitable enfrascarse en un proceso de introspección. ¿Y qué es la introspección? Lo que quiere decir, voy a mirar para adentro. Voy a mirar para adentro. Y cuando miro para adentro de mí, tengo que identificar y establecer lo que estoy viendo con ánimo de fortalecimiento y con ánimo de mejoramiento. Y en ese proceso también voy a disfrutar de la consulta, la consejería, el coaching, la mentoría de amigos y de otros profesionales que quieren el bien para mí, de familiares que quieren el bien para mí. Y en ese proceso voy a utilizar las experiencias de la vida como experiencias de aprendizaje. Porque si no las utilizo como experiencias de aprendizaje, entonces voy a reciclar esas experiencias una y otra vez. Por lo tanto, las experiencias de la vida me ayudan a aprender cosas que deben solidificar los principios y los valores que suscribo. Por eso es que los principios y los valores, la próxima, los principios y los valores, le pondría a esa lámina los principios y valores, 3 puntitos, y diría los principios y los valores cristianos, que son los que yo suscribo. Los principios y los valores definen el compás moral del líder, su verdadero norte. Y por eso es que cuando los principios y valores son los cristianos, entonces uno puede decir como David, ¿verdad? Uno puede decir como David, Dios lo sabe todo de mí. Dios va a todo lugar conmigo. Dios me ha hecho de la forma que soy. Dios nos conoce totalmente. Dios no puede ser tomado por sorpresa. Gracias, 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 gracias por la presencia de Dios en nuestra vida. Porque esos principios y esos valores cristianos le imprimen el sentido profundo de lo que es correcto hacer y de lo que no es correcto hacer. Y es lo que me permite distinguir entre lo que está bien y lo que no está bien en una sociedad donde hay un relativismo rampante. Así que los principios y los valores son importantes para la autenticidad del liderazgo y para la autenticidad del ser humano. Y todo se relaciona con la integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad es hablar con verdad. Y hablar con verdad hasta el poder. Y ya ustedes saben que hemos hablado del libro de Aaron Wildowski. Aaron Wildowski, el judío maravilloso, profesor distinguido, mi profesor en la Universidad de Berkeley. Ya murió Aaron Wildowski y el libro era Speaking Truth to Power, ¿verdad? Y en la Biblia usted ve cómo los profetas le hablaban con verdad al poder. ¿Y cuál era el poder? Los reyes, ¿verdad? Entonces, hay que esforzarse y ser valiente y uno no quedarse a mitad. Con respeto y con dignidad, hablar con verdad y hablarle con verdad al poder para asegurar que estamos tratando de ser auténticos.
Y una de las responsabilidades principales del liderazgo, ya ustedes lo saben, es definir la realidad y crear una comunidad de gente. Porque ustedes saben que a veces lo que está diciendo la gente, pero ¿qué es lo que pasa aquí? No se sabe lo que está pasando aquí. El mundo a veces es confuso y una de las responsabilidades del liderazgo es definir la realidad con fundamento y crear en ese proceso de definir la realidad, crear una comunidad de gente, una común unidad. Y una de las responsabilidades del liderazgo auténtico es compartir las responsabilidades, compartirlas y compartir los frutos del trabajo colectivo. Así que el liderazgo auténtico es un asunto de ejercer el liderazgo con el corazón. Así era como lo desarrollaba el Señor Jesucristo. El Señor de Jesucristo era un liderazgo del corazón que reflejaba, demostraba amor. Y ese liderazgo con el corazón se logra involucrando el corazón de la gente a un sentido de propósito. A un sentido de propósito. Involucrar el corazón de la gente a un sentido de propósito, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. A un sentido de intencionalidad. Y cuando el ser humano internaliza el sentido de propósito, y se puede llamar al ser humano líder, empleado, profesional, ser humano, amigo, familiar, cuando el ser humano internaliza el sentido de propósito, es decir, el sentido de lo que quiero hacer bien, entonces se integran estos elementos, se integra el cuerpo con la mente, con el corazón y con el espíritu. Y miren lo que sucede cuando esas cuatro cosas se integran. El ser humano, la comunidad, el equipo y la institución tiene una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir ventaja competitiva? Que se va a distinguir, se va a diferenciar de los demás, ¿verdad? Se va a diferenciar de los demás. Por eso es que las relaciones son el espejo en el que vemos quiénes realmente somos. A veces yo miro a mi esposa anoche, hoy por la mañana, la miro y cuando la miro, digo, ¿qué veo? ¿Qué veo? Me veo a mí. Me veo a mí. Porque en esa relación es que se proyecta la estructura de lo que somos. Y es una perspectiva distinta. Y por eso es que hay que mirar a veces en silencio. Porque el silencio es lo que nos permite reflexionar. Es lo que nos permite pensar y nos permite analizar. Por eso las relaciones son el espejo en el que vemos quiénes realmente somos, porque son relaciones, como decía mi profesor Alberto Bandura, son relaciones de acción recíproca. Hay una reciprocidad inevitable en toda relación. Y si es una relación de afecto, es una relación de amor, entonces es un espejo. Y la capacidad de desarrollar relaciones cercanas, saludables y duraderas es la marca del líder. El estilo distanciado de un líder nunca será exitoso, ¿verdad? Por eso es que hay una paradoja. Esta es la sociedad del distanciamiento, cuando en realidad lo que se necesita es la cercanía. Entonces, el desafío es cómo buscamos cercanía de manera saludable y duradera para lograr los propósitos con los que tenemos que cumplir. Pero hay una advertencia. Los empleados, los profesionales, la gente de este tiempo, como decía Ortega y Gasset en su libro, El tema de este tiempo. Les recomiendo ese libro también, El tema de este tiempo, el tema de nuestro tiempo. Los empleados de este tiempo, la gente de este tiempo, ¿verdad? Reclamarán
una relación personal con el líder antes de darse con plenitud a su trabajo. Y eso es empírico, y miren cómo a veces lo decimos. Primero cultivamos las relaciones y luego venimos aquí a lo que nos han encomendado. Hay gente que lo quiere hacer diferente. Dice. Primero hacemos y después veremos si se pueden desarrollar las relaciones. En el sentido estricto de la psicología profunda, están equivocados. Porque los seres humanos están buscando una relación con significado primero para luego darse con plenitud a sus tareas. Y por eso es que insistirán en tener acceso, apertura, en estar involucrados para desarrollar la confianza y el compromiso. Y tienen toda la razón. Y si ese ambiente no está presente, pues entonces divagarán y se fragmentarán y se perderá la unidad de propósito. Así que dice David Gergen, me gusta mucho este libro para los que quieran seguir con este tema de hablarle con verdad al poder. En este libro, Eyewitness to Power, una de las cosas que dice Gergen en este libro, un libro fundamental, un libro exquisito de la esencia del liderazgo desde Nixon hasta Clinton. Un libro extraordinario que hay que percolarlo. Pero una de las cosas que dice Gergen en este libro, me lo regaló mi hija, es que el corazón del liderazgo radica en el sistema genuino de relaciones. Y los resultados de estas relaciones son tangibles, son concretas y son duraderas. Y la capacidad de cultivar con virtud esas relaciones será directamente proporcional a los resultados que voy a lograr. Por lo tanto, en esa jornada hay que demostrar autodominio y autodisciplina. Hay que demostrar autodominio y autodisciplina. Y el autodominio y la autodisciplina es una cualidad esencial del liderazgo auténtico. No se puede ser indisciplinado. Y el autodominio y la autodisciplina, particularmente en momentos difíciles, evoca respeto. Y es cuestión de consistencia y de estar enfocado, organizado y orientado por una psicología de empatía, de solidaridad, que impacte los resultados operacionales. Por eso es que el respeto, la dignidad, la empatía y las buenas relaciones se traducen en mejores resultados operacionales. Por lo tanto, los que enfatizan los resultados operacionales, recuerden que primero está las relaciones de empatía, las relaciones de amor, de solidaridad, de respeto y de dignidad. Y esto debe ser evidente en todo lo que se hace. Así que para Rafi, que está por ahí, para Rafi Ramírez, el rector del recinto de Arecibo y uno de los líderes educativos más distinguidos que hay en el país. Así que para Rafi, que está ahí, que es un católico cristiano que predica con su ejemplo, ¿verdad? Esto es un católico que con un testimonio pero extraordinario. Pues para Rafi, la Madre Teresa, una líder auténtica. He aquí una líder auténtica, la Madre Teresa. Y la Madre Teresa, a cargo de una organización que nace en Calcuta, una organización de misioneros de la caridad, que poco a poco desarrollaron un sistema complejo de más de 4.000 misioneros y más de 450 centros a través del mundo. ¿Y cuál es la misión?
¿Cuál era la misión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era la intencionalidad del trabajo de esta líder auténtica? Alcanzar a los pobres más pobres de las calles y darles servicios integrados y sobre todo, decía ella, sobre todo, presentarles el amor de Jesús. Así que esto sí es posible y podemos identificar líderes auténticos y algunos están conectados aquí en la mañana de hoy. Así que los elementos del liderazgo auténtico, y esta es la última lámina. Los elementos del liderazgo auténtico. Primero, tenemos que descubrir y trabajar con un propósito. Tenemos que descubrir y trabajar con un propósito. Ya ustedes lo saben. El propósito le imprime voluntad de poder a nuestro comportamiento. El propósito le imprime intencionalidad a la ruta que queremos cursar. Así que es importante, ¿verdad? Repasar cuál es el propósito de nuestras vidas. Segundo, tenemos que unir el propósito a los principios y los valores claros que suscribimos. Y eso, en una sociedad complicada, eso hay que tenerlo constante. Y muy importante también, quizás lo más importante del liderazgo auténtico, porque tiene que parecerse al liderazgo de Jesús. No puede parecerse al liderazgo corporativista. No, tiene que parecerse al liderazgo de Jesús. El liderazgo auténtico se describe, se nota, porque presenta un corazón repleto de compasión. Un corazón repleto de compasión, con amor. Por lo tanto, el liderazgo auténtico es uno que cultiva las relaciones de amor genuino y de empatía amorosa con otros seres humanos. Y en esta sociedad de la covidianidad hay una gran oportunidad para desarrollar esa cultura, pero eso va a requerir mucha autodisciplina, la autodisciplina para no movernos, no descarrilarnos, ¿verdad? Como me dice mi hija a veces, me dice, papi, encarrílate que te estás descarrilando. Y me gusta que me lo diga porque digo, pues entonces me tengo que encarrilar, ¿verdad? Así que finalmente lo que quiero decir para cerrar, el liderazgo auténtico siempre está relacionado con la búsqueda de Dios, ¿verdad? Con la búsqueda de Dios para, a partir de esa búsqueda, como decía David, a partir de esa búsqueda, entonces mejorar en mi autodominio. Y hay gente que me pregunta constantemente, ¿qué es eso de autodominio? Pues autodominio es el proceso de convertirse en un ser más completo. Y eso, si ustedes me preguntan a mí, esa es la verdadera profesión del ser. La verdadera profesión del ser humano. Convertirse en un ser más completo en comunión con Dios, en comunión con nuestro Salvador, pero que se note en el comportamiento de la vida cotidiana. Porque termino como empecé. Recuerden la definición de liderazgo auténtico. Es un patrón de comportamiento que promueve y se inspira tanto en las capacidades psicológicas positivas y espirituales, así como en un clima ético, normativo, positivo, para fomentar una mayor conciencia de uno mismo, una moral basada en los principios y valores que hemos internalizado y un procesamiento del conocimiento y la sabiduría que nos permite lograr un equilibrio
en la vida cotidiana y demostrarlo con nuestro compromiso con el prójimo, con las personas que podemos servir. Muchas gracias y que Dios los bendiga, y los materiales los van a recibir próximamente. Así que muchas gracias, gracias, gracias. Allí veo a Manuel Esteban Mateo. Qué chévere. Gracias.